Buenas noches, doctora Jenny Luz Paredes Aliaga, y buenas noches, compañeros presentes. Les damos la bienvenida al final del debate estudiantil del curso de Derecho Constitucional y de Derecho Económico y Financiero. Consideramos que es un deber de derecho involucrarse en la vida social, económica, política y cultural del país, sin que esto signifique apartarse de la formación jurídica que nosotros llevamos. Pues ello consolidará la formación académica y al ser simples espectadores no somos nada. Y en este debate que estamos haciendo del voto facultativo, no solamente somos, como dije, no solo somos espectadores, sino también somos actores. Y eso también acrecienta, al ser simples espectadores, acrecienta la indiferencia que hay en la universidad. La Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez y los compañeros del derecho hemos decidido participar activa y tal vez en un sentido crítico, esta vez en el papel importante de nuestro poder legislativo, específicamente el proyecto de ley 1485-2016, Congreso de la República, proyecto que promueve la participación política de los adolescentes de 16 y 17 años a través del voto facultativo, cuyo objeto modifica el artículo 31 de la Constitución Política del Perú y el artículo 9 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Para ello habrá una rueda de preguntas, de debate, hicimos varios debates, el cual, para finalizar, realizamos el presente debate que ya les había dicho del voto facultativo. Y en ese sentido del voto facultativo hay muchas interrogantes, como podría ser que a los 16 años se puede estar interesado en la vida política, a los 16 años se está emocional y psicológicamente maduro para tomar decisiones adecuadas. De aprobarse esta iniciativa, no se estaría quitando la autoridad de los padres, contribuiría verdaderamente en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. ¿El proyecto solo contempla el derecho al voto o es un olvido considerar el derecho a participar activamente en la vida ciudadana? ¿Contribuirá este proyecto a que el Estado preste más atención a este sector? Esta y otras interrogantes nuestros compañeros pasarán a detallar. En el lado del derecho voy a presentar a mi compañera Luque Condori Viviana, a la cual recibiremos con un fuerte voto de aplauso. Subsiguientemente al compañero Iquique Calle Alfredo, al cual también recibamos con un fuerte voto de aplauso. Asimismo tenemos a la compañera Quispe Coaquira Milagros. Asimismo, démosle un fuerte voto de aplauso. Subsiguientemente, también tenemos al compañero Lupaca Condori Ademir. Y no menos importante, el compañero Luque Ticona Grover. Asimismo, démosle un fuerte voto de aplauso. A mi lado izquierda tendremos a la oposición. Vamos a presentar primero a la compañera Bautista Paricagua Emi, a la cual... Subsiguientemente a la compañera Quispe Apaza Florange. Luego a la compañera Tito Quispe Ruth Alexandra. Luego, subsiguientemente, a la compañera Pancorbo Guarzoca Yain. Y finalmente, y menos importante, el compañero Laura Apaza Valdir. Empezaremos dándole pase a los compañeros que van a defender su posición. Comenzaremos con quién, con el compañero, con la compañera Milagros. Y como sabemos, tiene 3 minutos para defender su posición. Buenas tardes con todo el público presente. Quiero iniciar indicando que la democracia es el sistema de gobierno que da más posibilidades de participación a la ciudadanía. Cada persona participa de manera libre o asociada
y en la medida que esta participación sea más intensa, el sistema democrático va a ser más perfecto. Por su parte, el derecho al sufragio, es decir, el derecho a elegir a sus autoridades, se relaciona con otros derechos, como son el derecho de las libertades, la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de conciencia. Y todo esto se asocia a una sola libertad, que es la libertad personal. Por ello, mi grupo está a favor de la aprobación de este proyecto, porque consideramos que la democracia es también para los menores de 16 y 17 años, y apoyamos nuestra posición en estos siguientes puntos. Consideramos que los menores de 16 y 17 años deberían tener el derecho a votar, porque a partir de esta edad, en diferentes aspectos de nuestra legislación, ya tienen responsabilidades y algunos derechos como adultos. También consideramos que la participación de los jóvenes en estas elecciones o en las próximas fortalecerá la democracia en nuestro país. Al considerar el voto de manera facultativa o de manera voluntaria, hará que el voto sea libre y también cada persona tenga conciencia ética de lo que va a tener después con nuestras autoridades. Consideramos que los menores de 16 y 17 años en mayoría ya tienen la capacidad y sobre todo la información para emitir un voto responsable. Y por último punto, consideramos que es una oportunidad para mostrar a los adolescentes nuestra confianza. Una vez presentados los puntos a favor de los compañeros, también los compañeros de la oposición darán sus puntos en contra. Damos paso al compañero Valdir. Muchas gracias por la invitación y voy a empezar con una frase de Néstor Kirchner que nos dice: a los jóvenes les digo que sean transgresores, opinen. La juventud tiene que ser el punto de inflexión del nuevo tiempo. El grupo al cual represento, que nos encontramos en contra de la aprobación de este proyecto, consideramos como grupo de jóvenes de que hay temas de mayor importancia y de mayor realce dentro de nuestro país. Temas como la mejora educativa, cómo prevenir la deserción escolar, cómo prevenir el embarazo en la etapa de la adolescencia y cómo mejorar el acceso a un trabajo digno y, por último, lo más importante, cómo prevenir la delincuencia juvenil. Y por ello, a mi grupo vamos a defender 5 aspectos principales en los cuales nos hemos fundamentado, los cuales son: el primero, consideramos que con este voto voluntario los menores de 16 y 17 años de edad no consolida la democracia como pretende hacernos ver este proyecto. Como segundo punto, consideramos de que los menores de 16 y de 17 años en su gran mayoría no tienen la capacidad ni la información suficiente a la hora de emitir su voto y de esa forma elegir a sus representantes. Como tercer punto, consideramos que si de aprobarse este proyecto, las instituciones educativas secundarias se convertirían en verdaderos centros electorales, dando cabida a que los partidos políticos asistan a los colegios y adoctrinen a sus estudiantes, contribuyendo un riesgo más que un beneficio para este sector de la población. Como tercer punto, consideramos que no es sensato variar la edad para el acceso al derecho al voto, porque el no hacerlo antes de los 18 años no consolida o no es un riesgo para los menores de edad, ni tanto un riesgo para la sociedad. Y por ello, reafirmo de que los menores de 16 y de 17 años no muestran un interés activo por la participación, ni mucho menos por inmiscuirse en la participación política del país. Como cuarto, y mejor dicho, como quinto, en el proyecto solamente se considera el derecho subjetivo al voto, mas no toma en cuenta de ser parte activa en la participación política y dándonos a entender de que se trata de un derecho a medias. Y por ello, los 5 argumentos o los 5 puntos los cuales defenderá mi grupo, que obviamente nos encontramos en contra de la aprobación de este proyecto, será rescatado y será explicado por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Una vez explicados los puntos a favor y en contra, empezaremos. ¿Por qué ustedes se encuentran a favor? Tienen 3 minutos para argumentar. Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Bien, empiezo con mi punto de vista es a favor. Consideramos que los adolescentes de 16 y 17 años deberían de tener de derecho al voto, ya que a esa edad las diferentes legislaciones de nuestro país asumen responsabilidades y derechos de adultos. ¿Qué responsabilidades? Por ejemplo, el derecho a trabajar, derecho a emanciparse, casarse, de ser responsable penalmente, conducir, tener relaciones sexuales. Si bien es cierto, los adolescentes tienen derechos en las legislaciones de nuestro país. Hablamos del Código del Niño y del Adolescente. Dice, el Estado protege al adolescente que tiene su trabajo. El Código Civil habla sobre las dos posibilidades de obtener su capacidad del matrimonio y sobre el título o oficio que es obtenido por el Estado. Y el Código Penal también castiga a los jóvenes de 14 o de 18 años en excepciones. ¿Y por qué no tendría la capacidad del voto facultativo? Si en las legislaciones hablan sobre el derecho a la vida, sobre el derecho al desarrollo del niño, sobre el principio del interés superior del niño, nos habla sobre el derecho a la no discriminación, nos habla sobre el derecho del adolescente a ser oído y a la participación. Por eso nosotros y nuestro grupo defendemos de que los jóvenes y adolescentes deberían de tener la posibilidad del voto facultativo. Una vez terminado la presentación de la compañera y sus argumentos a favor, ¿alguno tiene algún argumento contra la compañera? ¿O alguien va a rebatir? La compañera Ruth, como sabe, tiene 3 minutos. Bueno, primeramente es incoherente que un chico de 16 años tenga más libertad sobre elegir si va a votar o no que una persona mayor, 18, que ya va a ser capaz. Ahí ya estaría habiendo el primer problema. El segundo vendría a ser que los adolescentes de 16 y 17 años recién están en plena formación. Si hablamos de la gran mayoría de adolescentes, estaríamos diciendo que al realizar un voto no tendría los conocimientos necesarios y la información correcta sobre política, ya que la mayoría de estos no, en las escuelas, el sistema educativo, en la formación escolar, nadie no les da una base para que ellos se puedan orientar. Entonces, si se aprueba esta ley y se dice que va a ser voto facultativo, los que quieren van a ir a votar, estaríamos hablando de una mínima parte de la mayoría de los adolescentes. Si lo que se va a querer y si lo que se quiere y el objetivo es que estos adolescentes tengan, se involucren en la vida política, lo que se debería de hacer es fomentar desde temprana edad sobre la conciencia, sobre la realidad del país, lo que vive. Si al elegir un candidato lo que estos proponen va a ser realidad, o si no, para que cuando ya tengan 18 años ya tengan más, sean conscientes de lo que es la realidad y si lo que los candidatos dicen va a ser correcto o no. Ese sería uno de esos. Una vez terminado el argumento de la compañera, ¿alguno de ustedes creo que va a rebatir? Le damos pase al compañero Alfredo. Okay. Buenas noches, ante todo. Gracias por la invitación. Quería hacer una referencia al artículo 43. Dice tipo de Estado y gobierno, ¿no? La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Cuando se dice que es democrática, quiero ir a lo siguiente. Uno de los fundamentos de la democracia, y para que la democracia funcione como tal, es que la mayoría de la población que vive, en este caso, en esa nación como es nosotros, la mayoría tiene que participar en los procesos. Cuando más gente participa en los procesos, mayor es la legitimidad del sistema democrático. Y en este caso también del sistema de gobierno. ¿Por qué se le quiere recortar en este caso? ¿Por qué no se le puede incluir aquellos que solamente faltando 2 años ya van a ser ciudadanos? ¿Cuál es la diferencia? Eso me gustaría que aclaren la otra parte. Lo otro dice que los jóvenes deberían estar más involucrados en las políticas, en este caso, educativas. ¿Desde dónde viene la legislación que
controla o crea o modifica con respecto a las políticas sociales, políticas públicas. Viene en el Congreso. ¿Y el Congreso qué cosa es? Es un órgano representativo. Como órgano representativo que sale, que emana del pueblo, por lo tanto, ¿por qué el adolescente de 16, 17 no puede participar en ello? ¿Para qué? Para que se involucre en el producto que puede ser la ley que provenga del legislativo. Lo otro me dicen de que no tiene la suficiente información. La pregunta es, que les lanzo a ellos, ¿cuál es la diferencia entre uno que tiene 40 años o que tenga 20 años y que pueda tener acceso a la información que está en todas partes con aquellos que son menores de 18 años, que son de 16 y 17 años? Si no se les da los espacios para poder expresarse, entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Solamente eso quería ver. ¿Alguno de sus compañeros desea acotar algo sobre el compañero? Yo quisiera acotar algo breve sobre la compañera Ruth Alexandra. Nos comenta de que la mayoría de los jóvenes no están en la capacidad ni en la información suficiente para tener el voto facultativo. Si hay una estadística científica que dice que los jóvenes no están en la capacidad ni en la información, porque estadísticas, si nosotros hablamos de estadísticas de porcentaje de 50-50, pues nos vamos al voto facultativo a los jóvenes que sí estén en la capacidad de emitir su voto y elegir a su representante. Eso sería. De su parte, ¿piensan rebatir? Primeramente agradecer la creación de este tipo de eventos. Consideramos que estos eventos contribuyen a nuestra participación en la política. Primeramente, el compañero habló de la democracia. Señores, la democracia no es una palabra que nace ahora, ya nació en Grecia con Solón. Pero ¿qué es realmente la democracia? El término más sencillo sería el poder que tiene el pueblo. Sin embargo, como le decía Montesquieu, la democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que lo conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que lo conduce al despotismo. En los tiempos donde Grecia era reconocido porque había logrado el control de todo su país por la democracia, el voto no era obligatorio. ¿Por qué? Porque los ciudadanos realmente tenían ese interés por participar en la política. Ellos fueron los que habían motivado a que se dé esta democracia. Señores, la democracia no debe ser obligatoria. Es un sentimiento que cada uno de nosotros debe tener. Esa sería mi participación. Gracias. ¿Alguno de sus compañeros desea acotar algo? Ya le cedo la palabra. Ya. Para responder a la compañera Viviana respecto a las estadísticas. La última estadística que se realizó a los jóvenes de 16 y 17 años nos muestran que la juventud en el Perú es del 27% y que en este 27% más de la mitad muestra una gran apatía por inmiscuirse y participar en la vida política, porque también en las instituciones educativas secundarias no se orienta políticamente a los estudiantes, ni mucho menos imparte cursos de política ni de filosofía, como estamos viendo en nuestra realidad. Y por ende afirmo de que la juventud de 16 y 17 años, al mostrar esa apatía, se refleja en que no tienen esa educación. Eso sería todo. Bien, voy a hacerlo breve, disculpa. Si bien, compañero, dices que hay un 27% de jóvenes, más de un millón de adolescentes de 16 y 17 años, ¿verdad? Si nosotros hablamos de que los jóvenes no toman interés en la vida política, ¿cómo mantenemos la democracia y el futuro de nuestro país si esos jóvenes se van a desinteresar? Estamos en el momento de insertar a esos jóvenes a la política. Ese porcentaje tal vez sea el 49%. Estamos en la posibilidad de que de esos jóvenes, que usted no los cuenta, deberían de insertarse a la política, para que de esa manera el futuro de nuestro país se mantenga en democracia, porque si ellos se van a desinteresar, lamentablemente perderemos la democracia en nuestro país, ¿no cree, compañero? ¿Alguno de sus compañeros desea acotar la idea de la compañera? Ya, le cedo la palabra al compañero Ademir. Bueno, acerca de lo que habló la compañera Flor, habló sobre la igualdad.
Yo me pregunto, ¿qué igualdad hay si no se le permite votar a los jóvenes de 16 y 17 años? Al saber que los jóvenes de 16 y 17 años no pueden votar, pues estamos viendo un acto de discriminación, hay un acto de rechazo, ¿no? Es lo que sienten los jóvenes al saber que ellos no pueden participar en estas actividades. También hacerles saber que si hay democracia, se va a ver más lo que el pueblo quiere. Entonces, con la participación de estos jóvenes, se puede ver que la democracia va a crecer realmente, no como ahora, como vivimos en una falsa democracia. Se dice que somos un país democrático cuando no es así. Estaría de desacuerdo con la compañera que dice que hay igualdad. No hay igualdad porque no se ve. Igualdad es darle la oportunidad a todos y no se ve eso. Por su parte, ¿alguna respuesta? Bueno, la compañera Flor. Bien, antes de decir algo, debemos hacer una diferenciación en qué es la discriminación y la diferenciación. La discriminación es hacer de parte o de lado sin un buen fundamento. Diferenciación es cuando una persona separa distintos grupos, pero con un buen fundamento. Por ejemplo, en este caso, alegando a la analogía que hace, si la democracia es que todos participen, ¿por qué no debería dejárseles a los adolescentes de 16 y 17 participar? Utilizando esa analogía, ¿por qué no nos preguntamos por qué los adolescentes de 14 y 15 no pueden participar? Esa es una analogía totalmente falsa. Ahora, nos remitimos a argumentos concretos. Por ejemplo, en Brasil, esa ley ya se dio en el año 2007, en el que los adolescentes voten. Pero ¿cuántos de ellos realmente han participado? Déjenme decirles que es el 1,91%. 2008, 1,19%. 2009, 1,47%. 2016, 1,76%. De un total de millones de adolescentes. Esto es un caso concreto. Ahora hablemos de acá en el caso del Perú. El voto joven se ha implementado para que los jóvenes se interesen por la política, el mismo objetivo que persigue este proyecto. Pero ¿realmente es así? Se ha vuelto una mera formalidad. Eso es todo. Gracias. Le cedemos la palabra a la compañera Yain, que va a hacer un aporte a la idea de la compañera Ruta. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Bien, a la pregunta del compañero, igualdad. Compañero, en derecho, cuando hablamos de igualdad, hablamos de equidad. Dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. No podemos dar igual a todos. Y con respecto, acotando a la opinión de mi compañera, del voto facultativo. Cuando hablamos del voto facultativo, estamos diciendo que nosotros le damos la responsabilidad a estos jóvenes y ellos deciden. ¿Y dónde está la seriedad que merece el derecho a votar? O sea, si yo quiero voto y si no, no. ¿Y dónde está la seriedad que este derecho merece, que le da la importancia de que decide sobre el futuro de su país? No es una cosa de juegos. Hablamos de una inestable emoción objetiva de estos jóvenes, que no están maduros emocionalmente, no son objetivos. Y también hablamos de que este voto es liberal, o sea, que le damos la libertad a este joven. Pero yo les doy a conocer uno de nuestros argumentos. Para defender nuestra posición, consideramos que aprobarse el proyecto, las instituciones educativas se convertirán en centros electorales. Existe la posibilidad o la seguridad, desde mi punto de vista, que los políticos vayan a los colegios a adoctrinar a los estudiantes, y esto constituiría un peligro más que un beneficio para este. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal y uno de los docentes de uno de estos adolescentes de 16 y 17 años, porque según el INEI, el 80% de estos adolescentes están en cuarto y quinto año de secundaria? Entonces, si uno de sus docentes es participante de la política, militante, o peor aún, que sea candidato, ¿con qué va a crecer este niño? Este niño o este adolescente que está recién inmiscuyéndose en la política, que recién está entrando a lo que es el mundo político. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos eso?
O sea, este adolescente que ya tiene suficiente responsabilidad a los 16 años. Nuestro Código de Niños y Adolescentes protege el proceso gradual, poco a poco, más un derecho como estos, yo pienso que sería muchas responsabilidades para este adolescente. Muchas gracias, esa ha sido mi participación. ¿Alguno de ustedes respondiendo a la compañera? Le doy pase a la compañera Milagros. Muchas gracias. La propuesta de ley nos dice que el voto debe ser facultativo, no obligatorio. Por esto va a hacer que el número de votantes sea menos, pero al ser menos van a tener más conciencia y sea voluntario. No nos dice que sea obligatorio y tampoco va a tener carga sobre ellos. Como nos dijeron que el 1.5, si no me equivoco, de votantes fue en Brasil, porque fue también facultativo. Entonces, el voto, al ser facultativo, no va a afectar mucho en las elecciones, porque tendríamos que compararlo también con el voto facultativo de las personas de 70 años que también la tienen. Entonces, ¿acaso este voto no cuenta? Es muy importante, sí, pero también es la opinión de cada uno de ellos. Acotando la idea de la compañera, les doy el paso al compañero Grover. Bueno, el tema principal aquí, como dicen, no es de la discriminación y la equidad, pero tengamos en punto algo, que se incorporan nuevas opiniones en las urnas de una rama social que antes no se tenía. Acá no hablamos del hecho de que el voto facultativo sea obligatorio, lo tomamos más como una preparación para las obligaciones que incurren a la edad de 18 años. Es una preparación para adquirir completamente la ciudadanía. Los argumentos de los compañeros, ¿alguno de ustedes desea hacer un argumento propio o rebatirlo? Ya, les doy el paso a la compañera Eva. Ante todo, muy buenas tardes a los compañeros, doctora presente, compañeros presentes. Gracias por la invitación y promover ese tipo de debates. Lo primero, el compañero Grover indicaba de que se está preparando a los jóvenes para que los jóvenes se involucren en el campo electoral. Más sin embargo, veamos nuestro campo, nuestra realidad, y creo yo, estamos en contra no tanto por un aspecto biológico de la edad o de la madurez del niño o de los jóvenes adolescentes en este caso, no es tanto eso. Yo pienso que lo ha dado en el clavo el compañero Grover al indicar sobre la preparación. Yo pienso que los jóvenes de 16 y 17 años no están preparados para tener un voto consciente y responsable. Para hacer este análisis basta simplemente con mirar nuestra realidad y ver a aquellas personas que, de acuerdo a nuestro artículo 31 de la Constitución Política, quienes tienen la obligación de votar, las personas de 18 años en adelante, estas personas no hacen un voto consciente. Generalmente su voto es manipulable, es un voto dado al azar. Nos damos cuenta cuando analizamos en las campañas electorales que sus votos son cambiantes, que la tendencia es cambiante. Entonces, si en nuestra realidad actual los adultos, las personas que están obligadas en este derecho de votar, no hacen ese voto consciente, ¿cómo podemos pedir a los adolescentes, considero que aún son adolescentes de 16 y 17 años, que tengan un voto consciente? Considero yo que es, como lo decía Ángel Delgado, un abogado constitucionalista, nos falta preparación y mucho más una preparación para los jóvenes y adolescentes de esta edad. ¿Alguno de ustedes desea acotar la idea? Usted, compañero, va a rebatir de la compañera, les doy el paso. Bien, delante la compañera Yain dice que el voto ya no va a ser serio. Entonces también habrá que decirle que los votos que tienen la mayoría mayores a 70 años tampoco son serios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el otro argumento, ¿no? Ahí dicen de que prepararnos, hagamos una analogía. Cuando alguien tiene un examen, ¿se prepara sabiendo que tiene el examen o cuando no sabe que tiene el examen? Uno se prepara cuando sabe que tiene el examen. Pasa lo mismo con las personas. Si el joven, en este caso, que va a entrar a la mayoría de edad, sabe que tiene que elegir, ¿qué cosa va a hacer? Va a recabar información. Entonces, ellos pueden prepararse en esa parte.
Lo otro, dicen, hay una cosa que hay que tener bien en claro. Uno de los puntos principales es legislar en qué, tanto en nuestros derechos como en nuestros deberes. ¿Y por qué no el joven, en este caso, puede expresar quién puede ser y quién no puede ser? Es facultativo. Aquellos que quieran pueden ir a votar, aquellos que no se abstendrán. Lo otro dicen de que los centros educativos van a ser centros de política. Me parece bien que en él los políticos se interesen por estos jóvenes. ¿Para qué? Para que estos puedan ser incluidos en la vida democrática del país. ¿Alguno desea aportar una idea? Bueno, le doy paso a la compañera Viviana. Bien, quisiera acotar sobre lo que comentó la compañera Flor, si no me equivoco. Un antecedente en Brasil, en el año 2008, 1.9% de votantes, dijo, ¿verdad? Obviamente que es un 47% de votantes. ¿Por qué? Porque solo el 4% de todos los votantes eran adolescentes de 16 y 17 años. Entonces 1.9% vendría de ser un 49 o 48%. Entonces va por un buen camino. Bien, a lo que nuestra compañera hace un momento comenta de que en los colegios se van a volver, va a ser política en los colegios, dice. ¿Acaso es lo que no sucede en las universidades? Jóvenes de 18, 19, 20 años, ¿cuál es la diferencia? Más a lo contrario, debemos ver por el lado a favor, por el lado de que esos jóvenes que están desinteresados deberían insertarse en la vida política. Eso sería todo. Le doy paso a la compañera Jane. Muchas gracias. Primero, los centros, los colegios se van a convertir en centros electorales. Me refiero a que estos niños o estos adolescentes ni siquiera han formado bien al partido que quieren pertenecer, su ideología. Están en ese proceso de formación. Por eso se llevan cursos donde les enseñan educación cívica. Y por eso también hablamos de los municipios escolares, que muy bien promueve la democracia. Pero no estamos hablando de uno... Ya, y voy al siguiente punto. Cuando hablamos del voto facultativo de 70 años, no vamos a comparar adultos de 70 años con adolescentes de 16 años. Bueno, yo no sé si piensan igual. Y lo otro, cuando sabemos que nos preparamos para un examen, la analogía del compañero, pero es igual que un niño de inicial de un examen para la universidad, cuando ni siquiera ha pasado las etapas, cuando ni siquiera se ha dado el proceso gradual de formación donde enfatiza nuestro código de niños y adolescentes. El proceso es gradual, no se le puede llenar de responsabilidades y tratar como a un adulto a los 18 años. Muchas gracias. También hizo la palabra la compañera Amy, que aporta el video. Muchas gracias. Acotando a lo que decía la compañera Jane, realmente no podemos hacer esa analogía entre las personas de 70 años, a ellos les avala la experiencia de los años. En cambio, los jóvenes de 16 y 17 años realmente corren una suerte de ser personas vulnerables a ser manipulables en sus ideas, en sus pensamientos. Podemos decirlo que son fácilmente influenciables, algo que no va a poder... no podemos hacer una analogía respecto a eso. Yo pienso que se debe preparar en el colegio, enseñarles, educar. El Ministerio de Educación o tal vez el Congreso debería de más bien pensar en cómo educar a estos futuros ciudadanos, más que de frente meterles al campo electoral, dándoles ese voto facultativo que se pretende dar. Parte de ustedes, ¿quién va a rebatir? Ya, les doy el paso al compañero adentro. Bien, acerca de lo que hace rato se ha comentado sobre la edad. En sí, la edad no define la madurez ni el estado de conciencia. Como bien sabemos que hay jóvenes, señoritas también, de 20, 19, 18 años, que no han alcanzado la madurez completa. Pero ahí también se ve también jóvenes de 14, de 15, 16, 17 años, que ya son maduros ya. Entonces ya asumen las cosas con mucha responsabilidad, mucho mejor tal vez que los que ya tienen 18 y 19. Con esto quiero decir que la edad no define la madurez, ni el estado de conciencia, ni la responsabilidad.
Sobre eso. ¿Votando de ustedes alguno? Quería ir a lo siguiente. Bien sabemos que el derecho es dinámico, ¿no? Lo que hoy día puede ser legal, mañana ya no puede ser legal. Lo mismo se decía alguna vez sobre el voto en cuanto a que participan en el voto femenino, en este caso, ¿no? Si podían elegir o no podían elegir. Bueno, casi se hablaba sobre lo mismo, ¿no? Lo otro que no estamos hablando cuando se habla de política, que vaya a los centros educativos, no estamos hablando de que se haga en ahí una militancia partidaria. No, simplemente que ellos tengan la facultad de poder elegir. Estamos hablando sobre eso, ¿no? Y lo otro que hay que saber que el sistema educativo es el trinomio, se habla, ¿no? El profesor, el estudiante y el padre de familia. Y yo incluiría incluso más el acceso a la información que tienen los, en este caso, los de 17 y 16 años. Entonces eso juega un rol muy importante y tal como lo dijo mi compañero, no se trata acá de madurez, se trata de información. Gracias. ¿Alguno de sus argumentos? Entonces se le pasa a la compañera Viviana. Bien, yo quisiera acotar sobre, si bien es cierto, el periodo legislativo de nuestro país son 5 años. Cuando un joven que tiene 16, 17 años se abstiene del voto, no tiene ese voto facultativo, como es ahora. Ese joven de 1 año, dentro de 2 años, va a cumplir la mayoría de edad, los 18 años. Y si el periodo legislativo son 5 años, por decirlo que tenga 17 años, cuando el periodo legislativo va a terminar cuando ese joven tenga 23 años. Y él, como ciudadano, va a asumir sus derechos y obligaciones a los 18 años. Son 4 años que le puede perjudicar o como le puede beneficiar. Entonces, el voto facultativo sería una de las posibilidades de que este joven desde los 16 años tenga y asuma los derechos desde ya. Eso sería. Para terminar, les doy a cada uno 3 minutos para que dé sus conclusiones, sus argumentos a favor. Pero antes vamos a tener una pregunta por parte del público. Muy buenas tardes. Bueno, comienzo. Si la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño nos dice que se considera a niño a todo menor de 18 años. Entonces, si esto es así, con este proyecto se pretende que los niños voten. Mi pregunta sería, ¿el voto facultativo realmente favorece al adolescente o solo se quiere favorecer a un partido político en especial? Gracias. Le cedo el pase al compañero Grover. Bueno, tengamos en cuenta algo. La adolescencia ahora se ha convertido en una adolescencia un poco más pragmática y pospolítica. Nunca van a unirse a partidos políticos con los cuales no se sientan identificados. El día de hoy no estamos hablando sobre la atribución del derecho que se le quiere dar al joven, sino la preparación para la ciudadanía, como ya lo estaba viendo. Veamos primero un punto. En todas las opiniones políticas dadas desde el año 2011 hasta el 2016, se ha denotado que un 70% de las opiniones en cuanto al tema político se ha dado de adolescentes desde los 15 años hasta los 22 años. Entonces ahí podríamos ver la preocupación que tienen los jóvenes por la cívica y la ciudadanía peruana. Gracias. ¿Alguna pregunta del público si hubiera? Para terminar, cada uno dará sus conclusiones y, como les dije, el tiempo será de 3 minutos. Le doy el pase a los ponentes. Ya. Si bien es cierto, nosotros consideramos que los jóvenes adolescentes de 16 y 17 años deberían de tener el voto facultativo, ya que en diferentes aspectos de nuestra legislación asumen responsabilidades y obligaciones, también derechos como adultos. Nosotros esta posición lo damos a ver de que todos los jóvenes se inserten a la vida política. En el artículo 2 de la Constitución Política nos dice que toda persona tiene derecho a la participación de la política, personalmente o asociadamente. Entonces, nosotros prevalecemos de que
el principio sobre el interés superior del niño avance, el desarrollo. Todo lo que sucede en nuestra sociedad perjudica y beneficia al adolescente, y debería de esta manera incentivar a los adolescentes de que participen en la vida política. De esa manera podríamos incrementar o tal vez asegurar la democracia en el futuro, porque son los niños y los adolescentes quienes son el futuro de nuestro país. Gracias. Una vez dadas las conclusiones de los que están a favor, ahora damos las conclusiones de los que están en contra. Bueno, una conclusión general. Muchas gracias. Primero, insertar a la vida política, hablamos solo de un derecho subjetivo, es decir, solo va a tener derecho a votar y no a participar, y dónde la igualdad de la que nuestros compañeros tanto nos han hablado. El voto voluntario que se pretende dar a estos adolescentes, pensamos nosotros que va a desestabilizar la democracia. Muy por el contrario, lo que el proyecto de ley nos quiere hacer ver. De aprobarse esta ley, veremos en nuestros centros educativos propagandas políticas a estos adolescentes que ni siquiera son emocionalmente objetivos ni económicamente estables. ¿No será que la corrupción va a estar por ahí? A tan pequeños ya se les aprenda a comprar su voto, ya que no son objetivos. No se trata de, oye, la información, la madurez. No, se trata de que todos los seres humanos, de niños, ya no somos tan conscientes. Existe un proceso de formación y se debe respetar, y nuestro Estado lo debería de respetar. El otro punto que me gustaría resaltar de nuestros argumentos es que de ninguna manera nosotros vamos contra la democracia, ni mucho menos pensamos que todos los adolescentes de esta edad se encuentran inestables. Pensamos que existe una parte de adolescentes que son conscientes, mucho más que un adulto tal vez, pero lamentablemente no es un elemento suficiente para aprobar este proyecto de ley, porque no son todos, porque la madurez es gradual. No podemos darle tantas responsabilidades cuando a esta edad, como nuestros compañeros muy bien lo han afirmado, ya tienen responsabilidades. Hay otras columnas que se necesitan fortalecer en la democracia, como los municipios escolares, inmiscuirlos y prepararlos para que a los 18 años tengan la seriedad y no de, ay bueno, será, no será, sino que estén preparados para que a los 18 años ejerzan este derecho que les pensamos otorgar. Me pregunto yo, ¿por qué otorgarles más responsabilidades de las que ya tienen? Compañeros, reconocemos las ventajas de este proyecto de ley, pero creemos que no son suficientes como para aprobarlo. El debate es saludable, pero el derecho a voto se tiene que mantener a los 18 años. Confiamos en que los congresistas serán sensatos al emitir su voto respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias. Una vez terminadas las conclusiones y los argumentos de los compañeros, y como sabemos que el debate, ganadores y perdedores, pero cada uno lo sabe, y público asistente y cada uno. Y demos un fuerte voto de aplauso a los asistentes.